Muy bien, pues hola a todos, muy buenos días. Antes que nada, agradecerles a todos el que hayan atendido la invitación del seminario de la Academia de Ecología Aplicada del CIBNOR Unidad Guaymas. Este día vamos a tener la presentación de la doctora Gabriela Yareli Cervantes Díaz, quien nos presentará el seminario Efecto de la corriente de lazo y los remolinos en la estructura vertical del carbono inorgánico y el oxígeno en el centro del Golfo de México. Como saben, me voy a permitir leer la reseña personal de la doctora para que podamos ubicarla. Gabriela Yareli Cervantes Díaz obtuvo el grado de doctora en Oceanografía Costera en el 2021 en la Universidad Autónoma de Baja California. Ha publicado artículos científicos en revistas como el Journal of Marine Systems y Continental Self Research, además de colaborar en 7 capítulos del libro. Ha participado en proyectos como el denominado Consorcio de Investigaciones del Golfo de México, implementando redes de observaciones oceanográficas para la generación de escenarios ante posibles contingencias relacionadas a la exploración y producción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, financiados por la Secretaría de Energía y CONACYT. Ha formado parte del equipo científico en diferentes campañas oceanográficas de diversas instituciones, como el Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico, perteneciente a la NOAA, el Laboratorio de Monterey Bay Aquarium Research Institute, así como en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y de la propia Universidad Autónoma de Baja California. También forma parte del equipo docente en la Facultad de Ciencias Marinas de la misma universidad. Muy bien, pues sin nada que agregar, doctora, si gusta compartir la presentación y le cedo el micrófono, adelante con su presentación. Ok, muchas gracias, Edgar. Pero voy a hacer el proceso. Adelante. Mm, ok. A ver, ¿me pueden decir si se ve la pantalla? Ahí es donde se está viendo, ya nada más sería ponerla en modo presentación. Sí, ¿listo? Listo, igual, si gusta usted encender su cámara, esa elección, a todos los demás Claro. asistentes ya conocen que les pediríamos más bien que mantuvieran tanto micrófono como cámara silenciados para una mejor transmisión. Y adelante, doctora, ahora sí tiene la palabra. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Edgar, por la invitación. Me presento nuevamente, soy Gabriela Cervantes. Y bueno, la plática que voy a presentar el día de hoy formó parte de uno de mis capítulos de tesis para la obtención de mi doctorado y lo manejamos como el efecto o la influencia de la corriente de lazo y los remolinos, denominados loop current eddies, en la estructura vertical del carbono inorgánico disuelto y el oxígeno en la parte del centro del Golfo de México. Me refiero a esto a la región profunda del Golfo. Bueno, la plática va a estar distribuida de la siguiente manera. Daré una introducción breve sobre la importancia del Golfo, por qué estudiar el Golfo, antecedentes, que incluye tanto la circulación y lo que se sabe un poco de la parte de la química del carbono en la región profunda. ¿Qué hicimos? ¿Qué obtuvimos? ¿Cómo lo comparamos con otros trabajos? Y unas breves conclusiones. Bueno, a manera general y de darle la importancia o por qué estudiar el Golfo, pues en primera se sabe que es una región desde el punto de vista importante ecológicamente, ya que alberga una cantidad de especies de mamíferos, reptiles y diferentes especies, ya sea de fitoplancton, micro, pico, plancton y entre otras especies, ¿no? Además también es importante desde el punto de las pesquerías, ya que da una entrada económica muy importante. También es importante desde el punto de vista ecoturístico, ya que se desarrollan muchas actividades en estas regiones, ¿no? Y finalmente también una de las no más importantes, digamos, en la actualidad, por las grandes presiones de la economía, son las actividades de hidrocarburos, ¿no? Que principalmente tenemos varias plataformas, bueno, se tienen varias plataformas en la parte de lo que sería Perdido, que está para la altura arriba de Veracruz y hacia el sur en Bahía Campeche.
Entonces se vuelve relevante el Golfo de México al estudiarlo, ya que maneja muchísimos aspectos desde la parte ecológica, por toda la diversidad de especies, así como desde el punto económico para poder combinar ambas, ¿no? Bueno, pero para entender qué le da esta característica al Golfo de México desde la ecológica como la gran oportunidad de poder económicamente obtener fuentes tanto de trabajo como de dinero, hay que entender qué es lo que le da esa característica. Entonces, para iniciar, primero hay que saber de dónde viene el agua que entra al Golfo. En la parte izquierda lo que muestro es un esquema de los diferentes volúmenes de agua que entran al Caribe y posteriormente va a entrar a través del canal de Yucatán hacia el interior del Golfo de México. Lo que mostramos aquí son ciertos porcentajes de agua que entran desde el Atlántico Sur, que aproximadamente se ha contabilizado que entra un 45% al Caribe, y en el del Atlántico Norte proviene aproximadamente el restante 55%. Entra a través del Caribe o entre las Antillas, ¿no? Esto se mezcla y atraviesa el Caribe y posteriormente se incorpora hacia el Golfo de México. Se sabe que el Golfo de México es un sistema muy complejo, ya que tiene una hidrodinámica bastante compleja. Esto debido a que esta corriente de la mezcla de estos volúmenes de agua que vienen del Atlántico se mezclan entre el Caribe e incursionan a través de lo que le llamamos la corriente del lazo. Esta corriente del lazo lo que tiene de característico es la advección de masas de agua que se forman tanto en el Atlántico Norte como en el Atlántico Sur, se mezclan y se incorporan. Entonces, al incorporarse al Golfo de México, lo que pasa es que esta estructura llamada corriente de lazo no entra directamente a la corriente de lazo, sino que hace un desprendimiento de lo que le llamamos los loop current eddies o giros anticiclónicos que se caracterizan de agua cálida y que van a transportarse o van a dirigirse hacia la región para posteriormente disiparse o desaparecer cuando choquen con la plataforma oeste, ¿no? Y como podemos ver en esta imagen, no solamente a veces se puede desprender un solo giro anticiclónico, sino puede desprenderse uno, tardar meses al llegar a la plataforma y volverse a desprender. Entonces eso genera una hidrodinámica muy compleja. Doctora, disculpe que le interrumpa. Yo sí estoy viendo avance en la presentación, pero me están comentando algunos que no está avanzando. No sé si podemos revisar. A ver, estoy en el slide 4, no sé si lo ven. Ahí sí, yo sí lo estoy viendo, nada más que varios ya me están escribiendo que tienen dificultad para ver el avance. No sé, a ver, Mira, no sé si puede presentar nuevamente, o sea, ponerlo nuevamente en modo presentación. Sí, claro que sí. Sí, lo agradecería, disculpe, pero así todo el mundo estamos siguiéndole. Sí, yo sé, a veces el internet es un poco ahí sí avanzó perfecto. ¿Le da una más avanzar? Si es tan amable. Estoy en el ahí está. cuarto slide. Sí. Igual, si alguno vuelve a tener algún problema, se lo agradecería, me lo comunique nuevamente, pero parece ser que estamos ya bien. Ahorita me están confirmando también ya en el mensaje que sí, que ya ellos la lograron ver avanzar. Disculpe, doctora. Le agradezco. No se preocupe. Gracias. Bueno, para regresar al contexto, lo que yo mencionaba es que esta dinámica que contiene lo que es el Golfo de México puede estar dominada en principio por el principal driver, que es la corriente de lazo, y sus posteriores desprendimientos de estos loop current eddies o anticiclones que van a generar mayor dinámica hacia el interior, ¿no? Y también hacia el interior tendríamos estos pequeños choques entre las diferentes estructuras de anticiclones pueden desprender pequeños ciclones. Sin embargo, esta característica de circulación no es la única que puede afectar al Golfo de California. Entre ellos tenemos también la advección de las masas de agua, que vienen transportadas a través de la corriente de lazo y que provienen tanto del Caribe como esta mezcla que se generó en el Atlántico, ¿no?
Otro de los mecanismos que también pudiera modificar las características tanto de la extensión o incursión de la corriente hacia al interior del Golfo sería la migración de la zona de convergencia intertropical o la oscilación del Atlántico Norte. ¿Esto qué relación tiene? Claro, pues tiene una relación con los cambios de los vientos y que puedan hacer que o no incursione la corriente del lazo hacia el interior del Golfo o que se retraiga o que permanezca durante más tiempo extensa hacia el interior del Golfo. Y finalmente uno también de los más importantes que son muy locales del Golfo de México son los frentes fríos llamados nortes, que son vientos fríos provenientes de la parte norte de las regiones polares, que se presentan principalmente durante el invierno. ¿Qué hacen estos vientos? Lo que hacen son homogenizar la columna de agua, profundizando la capa de mezcla hasta aproximadamente 100 metros, y lo que va a promover es a lo mejor agua más homogénea, con alto nutriente y una mayor disponibilidad de nutrientes, ¿no? Para seguir en este contexto y tratar de entender qué tanto se parece el agua que entra del Atlántico hacia el Caribe y que llega al Golfo de México, lo que hicimos fue hacer primeramente un análisis del agua que se presenta al incursionar al Caribe, ¿no? Aquí lo que les muestro es esta sección de WOSE, se le llama sección A22, que está desde la parte de la región del Atlántico Norte hasta la parte central, ¿no? del Caribe. Lo que observamos aquí primeramente hicimos la distribución vertical de la salinidad. Y lo que marcamos fue en el eje Z la distribución de estos mismos, pero con respecto a la latitud. Y lo que observamos es que aquellas estaciones que se encuentran en la región norte del Atlántico tenían características de agua menos salina, ¿no? Comparada con la de la región del Atlántico Sur. Sin embargo, lo que resalta aquí es esta separación entre este volumen de agua con este volumen de agua. Y asimismo podemos ver también cómo se separa lo que sería el agua del Caribe, ¿no? En colores un poco más morado, con tonos azules, ¿no? Pero no solo vimos diferencias en la capa superficial, eso si lo llamamos capa superficial, que serán los primeros milímetros. Y también lo que hicimos fue realizar un zoom hacia la región profunda, ¿no? Por debajo de los 2000 metros. Y siguiendo este esquema, vimos que también la salinidad presenta una diferencia en la región profunda, donde se separa el agua de la región del Atlántico Norte, aquí en tonos rojos, y el agua de la región sur o del Atlántico Sur, que está en estos tonos azules, ¿no? Entonces, podemos ver que hay diferencias tanto del agua que proviene del Atlántico Norte, proviene del Atlántico Sur, desde el punto de vista de las características termodinámicas, ¿no? Y en este sentido, pues la salinidad. Entonces, si vemos estas pequeñas diferencias, pudiera ser que el agua que incursiona al Caribe y que posteriormente llega al Golfo va a tener ciertas diferencias, ¿no? Entonces, si vemos desde el punto químico, ¿qué es lo que encontramos? Como la misma analogía. Pero ahora lo que pusimos en el eje X fue la distribución del carbono inorgánico disuelto con respecto a la profundidad. Y vemos nuevamente que la distribución de la región de los valores asociados a la región norte presentan menores concentraciones de carbono inorgánico disuelto en casi toda la columna de agua. Si lo comparamos con aquellas aguas que vienen o provienen de la región del Atlántico Sur, vemos que presentan una distribución de carbono mucho más alto, tanto en superficie como hacia el fondo. Siguiendo este esquema, para poder entender qué es lo que caracteriza entonces al Golfo de México, tendríamos que entender cómo se mueve dentro del Golfo de México estas características que entran al Caribe y que después llegan al Golfo de México. Para entender eso, lo que primero que hicimos fue preguntarnos si son realmente diferentes estas propiedades químicas que están en el Caribe que incursionarán al Golfo de México. Para poder entender esto, primero lo que hicimos, fue entender la física, ¿no? Aquí lo que muestro es una climatología
que hizo Delgado y colaboradores para el Golfo de México de una base de datos de aproximadamente 20 años de datos, ¿no? Y lo que muestra aquí es la topografía dinámica absoluta de la superficie del océano. Tonos azules o negativos significa que la superficie del océano está deprimida o está por debajo del nivel, ¿no? Y hacia tonos más rojos o amarillos es que la superficie del océano está elevada, ¿no? Entonces lo que muestro aquí es que, en primera, lo que observaron estos investigadores fue que durante primavera y verano se observa una extensión o incursión del inicio de la corriente de lazo, como lo podemos ver en este esquema, y su máxima penetración hacia la parte de la región oeste de esta misma, ¿no? Mientras que para el otoño, que sería esta región, o el invierno, lo que encuentran es que estadísticamente también hay una retracción de la corriente de lazo hacia el otoño y finalmente también al invierno, ¿no? Entonces, lo que encuentran estos autores es que se podría decir que la corriente de lazo podría presentar estadísticamente una estacionalidad. Sin embargo, esta no se presenta de esta manera cada periodo, ¿no? Puede un verano ser diferente a otro verano o un invierno tener características ligeramente de una primavera o un verano. Es decir, esto puede ser muy variable, pero estadísticamente esto podría ser el esquema general de la corriente, ¿no? Pero esto, ¿qué efecto tiene o cómo podría repercutir esta dinámica del Golfo de México? Entonces, lo que encontraron estos autores también fue que en su análisis de los estudios fue que ellos notaron que hubo un incremento de este volumen de agua y de la presencia de la corriente de lazo hacia el interior del Golfo durante más tiempo. Esto podría beneficiar o afectar de cierta manera al Golfo de México. Y esto se los voy a explicar por qué afectar o beneficiar de alguna manera en el transcurso de la plática. Bueno, ¿esto qué relación tiene o cómo podría favorecer a la biología? Aquí lo que les muestro nuevamente estos autores lo que hicieron fue hacer un análisis de la clorofila superficial. Bueno, la clorofila durante este mismo periodo de 20 años y lo que encontraron fue que durante el periodo de verano, cuando hay la máxima extensión hay un descenso en la región profunda de la clorofila, mientras que en el otoño o invierno se ve este aumento de la respuesta de la clorofila, tanto en la región costera como en la región profunda. Si seguimos o entendemos la conclusión o una de las observaciones que hicieron estos autores con respecto a que ha habido un incremento de la corriente de lazo hacia el interior del Golfo durante la última década, podríamos ver que habría condiciones más permanentes o semipermanentes con estas características, ¿no? Eso sería que habría menos clorofila, podría haber una condición más oligotrófica y que podría afectar de cierta manera a los organismos. Entonces, para entender esto, pues, ¿qué es lo que controla esa dinámica, ¿no? ¿O qué masas de agua se encuentran presentes? Parte de uno de los capítulos que yo trabajé fue entender primeramente la física del Golfo de México. En la región izquierda muestro una imagen de todas las estaciones que se analizaron, lo que llamábamos la región Jijimi, ¿no? En azul lo que muestro son las estaciones que se muestran en este diagrama donde muestro la temperatura potencial y la salinidad. Los recuadros marcan los límites de las masas de agua que se encuentran dentro del Golfo de México, como podemos encontrar el agua superficial del Caribe, el agua común del Golfo, el agua central del Atlántico, el agua intermedia y el agua profunda del Atlántico Norte. Y también el agua subsuperficial. Entonces yo mencionaba que los puntos en azul denotan estas características y los puntos en rojo denotan esta característica, ¿no? Tiene la misma analogía. Lo que encontramos fue que hay diferencia entre el agua que se encuentra al interior del Golfo de México con respecto a aquel volumen de agua que se encuentra atravesando el canal de Yucatán y que va a incursionar a través de la corriente de lazo, principalmente durante verano, ¿no?
Y como podemos ver, o les muestro aquí de manera general, es que estos puntos que se encuentran en rojo, que están cerca del canal de Yucatán, tienen esta característica en particular, tienen la presencia del agua subsuperficial, la cual se caracteriza por un máximo de salinidad subsuperficial, tiene bajo oxígeno, no ligeramente bajo, comparado con las aguas ligeramente más profundas, como el agua central, que una de sus principales características es tener las concentraciones más bajas de oxígeno, altos nutrientes, alto carbono, y comparado con esta, ¿no? Sin embargo, el agua común del Golfo también se caracteriza por tener, principalmente durante el invierno, un incremento de los nutrientes, tiene alto carbono, capa superficial tendríamos el agua del Caribe en ambas regiones, pero con características de agua cálida, ligeramente salina, asociada a que pues, está siempre en contacto con la superficie, entonces se mantiene caliente, y que tendría también bajos nutrientes, ¿no? Entonces hay que recordar estas características de las masas de agua, que son las que a veces determinan estas características, ¿no? Yo decía, o mencionaban estos autores que durante el verano entra la máxima extensión de la corriente lazo, pero hay un empobrecimiento de la clorofila, y esto está asociado principalmente a la presencia de esta masa de agua, ¿no? Que es el agua superficial del Caribe, que se caracteriza por ser altamente oligotrófica. Bueno, siguiendo este esquema, lo que quisimos hacer fue plantearnos cuál era la diferencia entre estos, y yo mencionaba que termoalinamente se parecía, ¿no? Pero algo que nos ayudó a caracterizar estas masas de agua fue la química, ¿no? Como podemos notar, decía, en la región de la corriente de lazo encontrábamos esta masa de agua que se caracterizaba por el máximo salino, pero con valores ligeramente más oxigenados comparados con las aguas que se encontraban hacia el interior, ¿no? Entonces fue una de las herramientas que nos ayudó a poder resolver o más o menos separar las masas de agua, no solamente utilizando las variables comunes como son la temperatura y la salinidad, sino también incluyendo ya el oxígeno y el carbono incluso usamos, y los nitratos. Y de una manera más adecuada o precisa pudimos separar estas características, ya que a veces teniendo únicamente las variables térmicas. Estoy viendo aquí también teniendo las variables termoalinas, no nos ayuda a diferenciar de manera precisa las masas de agua. Así que lo que hicimos fue adicionar variables químicas que nos pueden ayudar a usarlos como trazadores para trazar estas masas de agua. Entonces, sabiendo todo este contexto y entendiendo cómo se mueve el Golfo y qué es lo que lo caracteriza tan diferentes del Caribe, nos hicimos una pregunta: ¿realmente qué tan diferentes son las propiedades químicas del Golfo con respecto a las del Caribe, entendiendo que a las masas de agua son ligeramente diferentes a las que se encuentran en el Caribe y en el Atlántico? Entonces, para poder entender esto y sabiendo la dinámica de la mesoescala y la corriente de lazo presente, nos planteamos la siguiente metodología, ¿no? Hicimos un análisis de 3 veranos, que serían 2011, 2015 y 2016, y un invierno del 2013. Se utilizaron las variables de temperatura, salinidad, oxígeno y densidad obtenidas del CTD, cubriendo toda esta malla únicamente. No cubriríamos la parte de la región costera, solamente la región profunda. Con muestras discretas de carbono inorgánico y suelto y alcalinidad total. A partir de estas dos variables, lo que estimamos fue la presión parcial del CO2, el pH escala de agua de mar, el omega aragonita. El omega aragonita es uno de los minerales que usan los organismos calcificadores. Doctora, perdón que le interrumpa nuevamente. Dígame. ¿En qué diapositiva se encuentra usted? Lo que pasa es que me están... En la 12. No, estamos en la
Bueno, yo estoy viendo la 11 y es lo que me comentan en el chat que se quedó nuevamente trabado. Ok, a ver, permítame. No sé si el video pueda estar con el internet. No sé si sea viable que apague la cámara para ver si eso funciona un poco más. Ya hice yo ese desde mi computadora, vaya, se lo comento. Cerré en un momento la Ujú. cámara y no mejoró la parte de que se hubiera trabado. Pero bueno, la cerré nuevamente. Ok, Veamos si funciona ok, nuevamente, si es tan amable. ok. Proyecté el La, slide 11. Así es. Ok, brinco al 12. Ok, sí. Sí, y voy a Sí, mantener su cámara apagada de momento, si le parece. ok, muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, que también sí, de nada, se volvió importante fue estimar el omega aragonita. El omega aragonita es uno de los indicadores que también nos puede decir la parte de lo que sería la acidificación de la mano con el pH, ¿no? Y calculamos lo que fue la utilización aparente del oxígeno. Entonces, usando estas variables, lo que hicimos fue tratar de contestar realmente la pregunta entre qué tan diferentes es el agua que incursiona, se traslada y llega hacia el interior del golfo. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos? Bueno, aquí de manera general lo que les muestro nuevamente es la topografía dinámica absoluta del verano del 2015 y el invierno del 2013. Bueno, todavía sería un invierno tardío. Lo que denoto aquí es en recuadros color negro son las estaciones que caen dentro de las condiciones de la corriente de lazo. Los que se encuentran en los recuadros en color rojo son estaciones que están bajo la influencia de un loop current eddy o un anticiclón. Y en color azul son aquellas estaciones que están fuera de la influencia de los loop current eddies y de la corriente de lazo. Entonces, primeramente, lo que quiero resaltar aquí es, si notan, la condición de la dinámica superficial es diferente. En invierno tenemos una menor mesoescala comparada con el verano. Como mencionábamos, en invierno hay una retracción, lo que va a promover a que haya una menor mesoescala. Y en verano, la incursión de la corriente va a generar una mayor mesoescala debido al desprendimiento de los giros anticiclónicos que se van a trasladar hacia la región oeste. Siguiendo esto, lo que muestro aquí es la distribución vertical de la densidad. Nuevamente, tenemos invierno y verano. La principal característica que destaco en estos dos perfiles es que las aguas o el agua presente durante el invierno en general es más densa comparada con las que observamos en verano, ¿no? Y se puede notar principalmente en la capa superficial en los 200 metros. También algo que podemos destacar es que aquellas estaciones que se encuentran bajo la condición de la corriente de lazo en el invierno presentan ligeramente aguas más cálidas o menos densas comparadas con el resto del interior del Golfo. Si queremos ver esta misma analogía al verano, es un poco más complejo poderlas diferenciar, ya que la condición de agua más cálidas al interior, más el calentamiento estacional, no permite ver esta diferencia, ¿no? Pero en general, lo que vemos son aguas menos densas comparadas con el invierno. Sin embargo, sí se alcanza a ver una pequeña diferencia entre aquellas estaciones que están sobre la corriente de lazo, por ejemplo, estas estaciones pegadas al canal de Yucatán, que tienen agua ligeramente menos densa con respecto al interior, ¿no? Si lo vemos desde la parte química, aquí lo que les muestro es nuevamente perfiles de la concentración de la utilización aparente del oxígeno. Lo que les muestro en esta línea verde es el valor Doctora, cero. una ¿Sí? molestia, porque lo que dice no lo veo yo, no sé si otros, a lo mejor es más fácil ¿Lo si ven? deja de presentar en modo presentación y va avanzando manualmente, porque creo que hay un conflicto que no permite A avanzar ver, y ¿no ve entonces, el slide 13? pero ¿No se ve el slide? solo se ve una parte. El 13 sí. Ok, mire. Esta parte que acaba Ok, de poner, no.
Otra Los cosa que perfiles no. podríamos hacer sería, es un poquito más engorroso, llamémosle así, pero que cerrara su conexión, doctora, y se volviera a unir y volviera a presentar, porque la señal que nos presenta el cuadro, el recuadro de usted es muy baja, pero está muy fluctuante, entonces no sé si tengamos algún problema. Justamente, por ejemplo, ahorita ya subió muchísimo, pero en ocasiones te va a una sola línea y rojo, entonces, no sé, también pudiera ser eso, o definitivamente Ok, verla como la tiene en este entonces, momento para hacerlo. ok, ¿quiere que me desconecte y me vuelva a conectar nuevamente? Si es posible, para hacerlo, Ok, para hacer esa prueba finalmente, porque si no, ok, para no permítame, estarla déjame ver. interrumpiendo también. Sí, está bien, voy a desconectarme. Por favor, gracias. Sí, a los asistentes, bueno, una disculpa, ya saben, esta es una cuestión ahora sí técnica que está totalmente fuera de nuestro alcance poder hacer algo más, entonces vamos a tratar de agotar las opciones en cuanto a tratar de mejorar la transmisión, pero bueno, vamos a esperar ahorita un momento más, por favor, si son tan amables. Les agradezco de antemano la paciencia. ¿Listo? Listo, doctora, a ver, continúe A si es ver, tan amable. compartir pantalla. A ver, no sé si están viendo el slide. ¿Sí? ¿Sí se está Oh, viendo? ok, entonces proseguimos así. Sí, sí es tan amable. Y Ok, discúlpenos bueno. de verdad si hay alguna cuestión. Es que obviamente preferimos ver bien su presentación y si se traba, pues se lo indicaremos. Sí, no se preocupe. Ok, continuamos. Gracias. Mencionaba que si lo veíamos desde el punto de vista químico, lo que íbamos a encontrar, bueno, les mostraba el perfil de la concentración de la utilización aparente del oxígeno. Y lo que marcaba en la línea verde nos quiere decir el valor cero. Valores negativos sugieren que el agua está sobresaturada en oxígeno, o sea que hay mucho oxígeno. Y valores menores a cero es una deficiencia de oxígeno y esta puede ser por respiración, ¿no? Entonces, yo mencionaba anteriormente que las regiones o las estaciones que estaban sobre la corriente del lazo tenían agua menos densa, pero también lo que podemos observar es que tienen agua ligeramente más cercana o en equilibrio con la atmósfera o valores a cero, ¿no? Algo que si comparamos el invierno con el verano, podemos notar que en general la capa superficial de todo el Golfo presenta valores o cercanos al cero comparados con el verano, ¿no? Lo que podemos observar es que en el verano, en general, los primeros 100, 200 metros tenemos una columna de agua sobresaturada en oxígeno. Sin embargo, si lo vemos por esquemas desde el punto de vista por estructuras, podemos notar que aquellas estaciones que se encuentran bajo condiciones de un loop current eddy, ya sea en el verano, por ejemplo aquí, o en el invierno, tienen, principalmente en el verano, tienen ligeramente más oxígeno comparada con la corriente de lazo en la capa superficial, ¿no? Y así podemos notar que hacia las regiones o las estaciones que se encuentran fuera de la corriente de lazo y de las estructuras de los loop current tienden a tener una menor concentración de oxígeno, tanto en invierno como en verano. Si vemos esto desde el punto de la concentración del carbono inorgánico disuelto, como podemos ver aquí, nuevamente marco una línea en verde y podemos notar que el invierno presenta valores más altos de carbono inorgánico comparado con el verano en la superficial. Si lo vemos con las estaciones asociadas a la corriente de lazo, podemos notar que estas estaciones tienen una menor concentración de carbono inorgánico disuelto en casi todo el perfil comparadas con las del interior. Si vemos aquellas estaciones que se encuentran localizadas bajo el loop current eddy, en este caso en invierno, que fue el jumbo, presentan condiciones ligeramente menores o intermedias
aquellas estaciones que se encuentran fuera de una influencia de un loop current eddy, ¿no? Entonces podemos ver que hay un gradiente de este a oeste con una menor concentración de carbono hacia una mayor concentración de carbono, con mayor oxígeno a menor oxígeno durante el invierno, y también lo vamos a notar en el verano. Sin embargo, en el verano, esta diferencia en el oxígeno puede notarse ligeramente menor comparado con el invierno, pero sí notamos este gradiente, ¿no? Que se ve desde aguas más oxigenadas en la capa con menos oxígeno asociada a los loop current eddies, y finalmente a aquellas estaciones fuera de la influencia que tendrían menor oxígeno, pero con mayor carbono. Y si vemos esto o entendemos esto, podríamos decir que sí hay una diferencia en principio entre entre invierno y verano, ¿no? Desde las características termohalinas como desde el punto de vista químico, ¿no? Vemos que hay agua menos enriquecida en carbono durante el verano en la capa superficial comparada con el invierno, pero hay más oxígeno en verano que en invierno. Esto se vuelve relevante, ya que si vemos o recordamos que la corriente de lazo entra principalmente durante el verano, como lo podemos notar aquí, y que puede ser ligeramente más persistente o durar más tiempo hacia el interior del Golfo, podría tener sus consecuencias, ¿no? Siguiendo esta analogía, lo que hicimos fue comparar 3 veranos. Yo les comenté anteriormente que los veranos no todos son iguales. Aquí lo que podemos ver es el verano del 2011, que tiene una dinámica superficial muy diferente a la del verano del 2015 y del verano del 2000. Como podemos ver, el verano del 2016, la corriente de lazo se encuentra retraída, y lo único que observamos es un anticiclón o un loop current eddy recién desprendido, ¿no? Eso es muy diferente a las condiciones que observamos en los 2 anteriores veranos. Este verano del 2011 pareciera presentar una condición parecida o similar al invierno del 2013. Entonces, podemos decir que a pesar de que se dice que la corriente de lazo es estadísticamente persistente durante el verano y retraída hacia el invierno, las condiciones pueden cambiar de año a año. Y eso puede variar por diferentes factores, ¿no? Entonces, siguiendo el esquema anterior donde teníamos las estaciones en color negro bajo la corriente de lazo, en rojo bajo condiciones de loop current eddies y en azul bajo condiciones fuera de la influencia de anticiclones, vemos nuevamente este gradiente, ¿no? En el oxígeno, lo que notamos en los 3 veranos fue que el 2015 fue el verano que tuvo mayor oxigenación en la capa superficial. Después sería el 2011 y luego el 2016. Seguido de esto, lo que podemos notar también en la capa superficial en relación al carbono inorgánico disuelto es que el 2016 presentó valores más enriquecidos de carbono con respecto a los otros 2 veranos, ¿no? Doctora, una disculpa nuevamente. ¿Sí? ¿Está en la diapositiva 13 aún? No, en la 14. Tenemos otra vez ese problema. No sé ya. Sí, como comentaba ahorita Jesús, si quita modo presentación y lo deja nada más así directamente, así como lo tiene en este momento. Ok, perfecto. Para poder avanzar así, con ello creo que vamos a tener menos problema. Gracias. Sí, no se preocupen. Entonces, si notan, si se ve el slide completo, ¿verdad? Sí, eso sí se ve. Ok, perfecto. Entonces este sería el slide 14. Entonces, continuando, lo que notábamos era que a pesar de que era verano y que veíamos la incursión de la corriente de lazo, veíamos desde el punto del oxígeno, desde la concentración del oxígeno o disponibilidad del oxígeno y de la concentración del carbono, ¿no? Como podemos notar, en el 2016 no vemos precisamente la extensión de la corriente de lazo. Sin embargo, este loop current recién desprendido presenta características muy similares
a las que podrían asociarse a la corriente de lazo, como las podemos ver en el verano del 2011, ¿no? Vemos en la capa subsuperficial, vemos alto oxígeno de manera similar a lo que vemos en el 2016. Pero sigue este gradiente, ¿no? De este a oeste, de menor oxígeno de mayor oxígeno a menor oxígeno. Y de menor carbono en la región adyacente al canal de Yucatán, y este se incrementa de manera parcial, digamos, hacia el interior. Algo que podemos también destacar es que aquí podríamos decir de manera general es que el Golfo podría estarse oxigenando con la incursión o la advección de masas de agua a través de la corriente de lazo. Sin embargo, estaría transportando agua en la capa superficial con bajo carbono, o sea, de características oligotróficas. Entonces llegamos también a observar, como decía, que la dinámica superficial es diferente a cada verano. Y seguimos con este esquema, lo que podríamos, en este esquema lo que encontraríamos desde el punto de vista, digamos, del impacto de acidificación, encontraríamos, déjenme ver, este esquema, ¿no? Y aquí lo que muestro es, nuevamente, los 3 veranos comparados. Los gráficos del centro, lo que muestra la distribución vertical del pH a escala de agua de mar. Y en los últimos esquemas, gráficos, es la concentración del omega aragonita. Yo mencioné, el omega aragonita es importante desde el punto de vista para aquellos organismos calcificadores y sobre todo también para la importancia de la región de los corales, ¿no? Entonces, lo que muestro principalmente al comparar los 3 veranos destaca el 2011, el verano del 2011, donde observamos los menores valores de pH en la región, en la parte subsuperficial, ¿no? Valores menores a 7.78 aproximadamente. Yo digo 7.78. ¿Qué tanto puede ser 7.78 a 7.8? Realmente en escala de agua de mar es muy importante, porque pues, las predicciones que se ha hecho el IPCC o otros modelos es que el aumento del PCO2 puede disminuir 0.1 unidades de pH. ¿Eso qué tanto puede afectar? Pues muchísimo, si lo vemos desde el punto de vista hacia lo que son los organismos calcificadores, ¿no? Entonces, si seguimos con la secuencia de los otros veranos, vemos que los valores de pH en la capa subsuperficial fueron mayores a 7.8. Si nos vamos a las partes de la superficie, podemos observar que los valores oscilaron entre 7.95 durante el verano de 2011 y el verano del 2015 y cercanos a 8.05. Si vemos el verano del 2016, se mantuvo ligeramente más restringido los valores y más altos en la capa superficial, ¿no? Si notamos o seguimos con el esquema que decíamos que las estructuras de la corriente de lazo presentan valores diferentes con respecto al interior y con respecto a los Leucorrhenitis, también notamos esta diferencia, ¿no? Estas estaciones que se encuentran debajo de la corriente de lazo presentan más altos valores de pH comparados con aquellos que no tienen influencia de ninguna mesoescala o digamos de Leucorrhenitis, y las estaciones que se encuentran intermedias, digamos, en la región de los Leucorrhenitis se mantienen nuevamente en valores intermedios. Entonces vemos este gradiente, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del omega aragonita, lo que notamos es, antes de seguir, esta línea en rojo lo que nos denota es el valor 1. Este valor 1, ¿qué nos indica? El valor 1 indica que por debajo de el medio se encuentra subsaturado en omega aragonita o en carbonato, ¿no? Y valores mayores a 1 es que hay disponibilidad de este mineral que puede utilizarse para la formación de esqueletos calcáreos, ¿no? Entonces lo que observamos es que en el 2011, por debajo cerca de los 800 metros, observamos valores subsaturados de omega aragonita, asociados a valores bajos de pH, ¿no? Con respecto a los otros 2 veranos, lo que observamos fueron valores
cercanos, pero no por debajo del límite de subsaturación. Entonces, esto nos dice que el verano del 2011 fue anómalamente diferente comparado con el resto y se parecía más a un invierno. Entonces, si seguimos este esquema, podríamos decir que aquellas estaciones que se encuentran en la parte interior del Golfo de México, fuera de las condiciones del loop current eddy y de la corriente de Lazo, tienden a tener valores más subsaturados de omega aragonita y con bajo pH, pero alto carbono y bajo oxígeno. Esto va a tener consecuencias en diferentes aspectos, desde el punto de vista para los organismos, porque se encontrarían en condiciones, pues, no anóxicas, pero de bajo oxígeno, pero con bajas condiciones de carbonato. Observamos también que la región de la corriente de Lazo tiene alto omega aragonita, ¿no? Entonces esto podría favorecer desde el punto de vista de acidificación, más no desde el punto de vista de incorporación de nutrientes, porque vemos agua con alto agua con alto valor de omega aragonita y alto pH. Si vemos este contraste con este escenario de pH, omega aragonita y carbono en verano o invierno, notamos dos características diferentes. En invierno, aquí lo que muestro son mapas de isosuperficie a 10 metros todos. Y lo que muestro es invierno, que sería la distribución del carbono inorgánico que se encuentra a los 10 metros, el pH de manera similar, pero sería también a 10 metros, el el pH y el omega aragonita. Voy a quitar estos. Y lo que vemos inicialmente es que durante los inviernos hay un gradiente, como vimos desde las estructuras de la entrada de la corriente de Lazo, de menor carbono hacia un incremento hacia la región oeste de mayor carbono, con valores de pH ligeramente homogéneos, siendo mayores en la región de la corriente de Lazo, y valores de omega aragonita más altos en la región de la corriente de Lazo, y va a bajar, no va a llegar al límite de subsaturación, ¿no? Pero va a tender a descender hacia la región interna del Golfo. Si lo vemos en verano, nuevamente el carbono inorgánico disuelto, vemos los valores más bajos asociados a la región de la corriente del Lazo. Y mientras que nos vamos yendo hacia el interior, lo que observamos es un enriquecimiento principalmente en las zonas fuera de la influencia de los loop current eddy, y una región intermedia en la zona de los loop current eddy, ¿no? Si lo vemos con el pH, nuevamente altos valores en estas zonas de la corriente del Lazo y bajos valores donde tenemos altos pulsos de carbono, ¿no? Si lo vemos desde la disponibilidad del omega aragonita, lo que vemos es que hay alto omega aragonita asociado a la extensión y a la advección de la corriente del Lazo y baja hacia el interior del Golfo. Esto tiene, lo que yo mencionaba, tiene sus consecuencias desde el punto ecológico o de organismo, ¿no? Si lo vemos desde el punto ahora de vista antropogénico, lo que veríamos es, nuevamente muestro mapas de isosuperficie a 10 metros de la concentración de la presión parcial del CO2. Y lo que observamos es que en invierno tenemos valores por debajo de 410 microatmósferas. Esto quiere decir que durante el periodo de invierno podríamos decir que el Golfo estaría comportándose o estaría absorbiendo CO2 proveniente de la atmósfera. Si lo comparamos con el verano, podemos observar que en general todo el Golfo tiene valores por arriba del valor en equilibrio, ¿no? Actualmente el valor en equilibrio anda en 421, entonces podríamos decir que durante este periodo el interior del Golfo está siendo una fuente de CO2 hacia la atmósfera. Si lo comparamos con trabajos publicados anteriormente, Chávez y colaboradores explican al Golfo como una fuente neta anual de CO2 hacia la atmósfera, mientras que otros autores como Sue, Koblen, mencionan que el Golfo se comporta como un sumidero de CO2 anual.
Entonces, aquí hay diferencias a lo mejor entre el periodo que ellos muestrearon para poder sacar estos valores, ¿no? Como lo podemos observar nosotros aquí, podemos ver que hay una estacionalidad realmente. Si lo vemos desde el punto comparado con estudios recientes a lo que sería análisis estacionales, aquí autores como Keloha y colaboradores hicieron un análisis del Golfo de México y lo que muestran es que durante los periodos de invierno, primavera y otoño, el Golfo puede comportarse como un sumidero de CO2, mientras que en el verano el Golfo se comportaría como una fuente de CO2. Comparándola con otros autores como Chain y Kai y colaboradores, muestran esta similitud, ¿no?, entre sus resultados con los obtenidos con Keloha y colaboradores y con lo que nosotros obtuvimos. Entonces podemos decir que el Golfo anualmente no tiene un comportamiento, digamos, de manera como ser netamente fuente o sumidero, sino puede tener una estacionalidad que dependerá prácticamente de la temperatura, digamos, del verano o del invierno, así como también de los ciclos estacionales de advección de carga de nutrientes, como lo podemos ver aquí en estas regiones, ¿no? Que particularmente durante el verano, en la región de la plataforma del Golfo, hay una carga muy alta de nutrientes asociados a lo que es la desembocadura del Mississippi y lo que sería de los ríos de la Chafalaya. Entonces, estas cargas de nutrientes lo que harían o promoverían es esta contribución de carga de CO2 hacia la atmósfera. Si lo comparo nuevamente con artículos o con resultados recientes, lo que encontramos fue que al comparar los valores de carbono inorgánico, pH, omega aragonita y PCO2 asociados a estudios recientes, particularmente al Golfo de México, coinciden nuestros resultados. Por ejemplo, aquí, Kai y colaboradores muestran que el carbono inorgánico dentro del Golfo, particularmente en las regiones de las costas, ellos encuentran valores por arriba de 2.200 micromoles por kilogramo, similares más o menos a lo que nosotros llegamos a encontrar hacia el interior del Golfo. Ellos también encuentran que a través del canal de Yucatán bajan las concentraciones del carbono inorgánico, similares a las de nosotros, ¿no? Vemos desde el punto del pH, ellos ven valores por arriba de 8.1, similares a lo que nosotros llegamos a encontrar principalmente en la región central y hacia la región de la corriente del Lazo. En términos de omega aragonita, vemos características muy similares, ¿no? Valores entre 3.5 hasta 4.2 publicados o digamos que obtuvieron en el trabajo de Kai y colaboradores. Y finalmente el PCO2, ¿no? Estos autores también encuentran que el Golfo durante el verano obtiene valores altos de PCO2 atmosférico, ¿no? O sea, realmente el Golfo estaría comportándose como una fuente de CO2 hacia la atmósfera, principalmente durante los veranos. Sin embargo, estos autores hicieron un análisis desde el punto de vista del cambio climático, ¿no? Las tendencias que se han predicho desde que el CO2 está asociado también a lo que es el aumento de la temperatura. Entonces, lo que hicieron estos autores fue, nuevamente aquí les muestro, los valores de PCO2 nosotros medidos de invierno y verano y los obtenidos por estos autores, por Kai y colaboradores. Aquí lo que les muestro son las temperaturas superficiales del mar durante este estudio que sobrepasaron los 28 llegando hasta los 30 grados. Estos fueron los valores de PCO2 in situ que habíamos visto anteriormente. Y lo que hicieron ellos fue hacer una normalización de los valores del PCO2 bajando la temperatura promedio a 25 grados centígrados. Y lo que encontraron fue que si disminuimos el efecto de la temperatura sobre el PCO2, hay un descenso del PCO2 en la columna de agua. Entonces, lo que obtenieron ellos es que realmente de tener valores cercanos hasta 550, se minimizaron hasta cerca de los 400 o 450.
Nosotros hicimos el mismo ejercicio con nuestros datos. Y lo que hicimos fue que durante el verano, durante el invierno, el valor más alto que obtuvimos de temperatura fue de 24.5. Y en verano fue la temperatura de 31.5. Entonces lo que hicimos fue hacer un promedio y lo que hicimos fue normalizar nuestros valores de PC2 a 28.5. Y esto fue lo que encontramos. Que en el invierno, al elevarle la temperatura a los valores de PCO2, en lugar de volverse como un sumidero, se vuelve una fuente de CO2 neto hacia la atmósfera. Sin embargo, si le bajamos la temperatura al verano, ocurre lo mismo que obtienen Kay y colaboradores. El valor del PCO2 se disminuye hasta casi en 20 microatmósferas, ¿no? Entonces, podríamos decir que realmente el efecto de la temperatura podría estar controlando aún más lo que serían los valores o el efecto de la presión del CO2 con respecto a realmente la advección o la disponibilidad de nutrientes. Recuerdan, yo les dije que la corriente del Lazo advecta agua oligotrófica, baja en carbono y alta en pH, pero lo que estamos viendo es que también tiene bajo pH, pero realmente el agua superficial llega a calentarse hasta cerca de 31 grados centígrados. Entonces, independientemente a que tenga bajo carbono y alto pH, tiene alta temperatura y esto podría favorecer a que la solubilidad de este gas sea menor en el agua y lo que haga es que haga un escape hacia la atmósfera, afectando un poco más lo que sería el impacto hacia la atmósfera y contribuyendo a los balances globales, ¿no? Siguiendo en este esquema y concluyendo de manera general, lo que encontramos, fue esto, ¿no? A manera sumaria encontramos que la corriente de Lazo durante el verano podemos observar un gradiente de este a oeste con bajo carbono, alto oxígeno, bajo pH, bajo PCO2, alto pH y alto omega aragonita. Y por lo tanto tendríamos aguas menos densas pero más estratificadas, lo que generaría una menor disponibilidad de nutrientes hacia la región superficial o hacia las capas superficiales y promoviendo una menor productividad, ¿no? Mientras que en las regiones intermedias asociadas a los loop current eddies realmente encontramos que son regiones que sí se encuentran enriquecidas a comparación de otros donde se han hecho otros estudios que dicen que las regiones anticiclónicas son regiones de bajos nutrientes. Realmente encontramos que no son bajos nutrientes, sino que dentro del Golfo podría ser una región de transición hacia mezclarse con las condiciones internas del propio Golfo y por lo tanto incrementar sus concentraciones tanto de carbono, aumentar el pH, pero va a disminuir el oxígeno. Y finalmente, las áreas asociadas afuera de la influencia de los loop current eddies se ven altamente enriquecidas de carbono, por lo tanto también de nutrientes, pero con un descenso muy evidente del oxígeno, del pH y valores cercanos a la subsaturación, como pudimos observar. Finalmente, si lo vemos desde la comparación también en el invierno, vimos que esta retracción de la corriente de Lazo de alguna manera también promueve o genera que haya menor disponibilidad de agua oligotrófica. Y además en invierno tenemos los fuertes vientos provenientes del norte que lo que hacen es mezclar esta capa profunda, más bien profundizar la capa de mezcla, contribuyendo con un flujo difusivo de abajo hacia arriba y enriqueciendo la capa superficial y va a promover lo que será la productividad, enriqueciendo con carbono, sin embargo va a haber un descenso del oxígeno y va a aumentar el pH, ¿no? Ya que va a haber una absorción de CO2 promovido por la productividad y va a aumentar el pH. Sin embargo, cuando vemos la incursión de la corriente de Lazo, también desde el punto de vista en verano, vemos que resulta ser positiva, a pesar de que advecta aguas oligotróficas, y es positiva desde el punto de vista del pH, ya que advecta aguas con alto pH y valores bajos de PCO2. Esto podría contribuir de cierta manera con los valores atmosféricos o del flujo atmosférico
y reduciendo desde el punto de vista de acidificación al Golfo, que tendría un efecto inmediato con las regiones coralinas, ¿no? Y si lo vemos, como lo mencioné en el ejemplo, si lo vemos desde el escenario, desde un punto climático, con los escenarios del aumento de la temperatura superficial y los cambios que se han visto con la incursión de la corriente de Lazo, podríamos ver como efectos sinérgicos, ¿no? Entre positivos desde el punto de vista de cambio climático, ya que veríamos, perdón, positivos desde el punto de vista de acidificación, porque veríamos aguas más, con mayor mega aragonita y con alto pH, pero veríamos aguas menos productivas y que estarían generando un mayor flujo de CO2 hacia el atmósfera. Entonces, estas dinámicas a veces pueden ser positivas desde un punto de vista, como lo menciono, pero pueden ser un efecto negativo hacia otro que sería como la parte ecológica desde el punto de productividad, ¿no? Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias. Y pues, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, doctora. Pues vamos a abrir la sesión de preguntas o comentarios. Vamos a dar unos cuantos minutitos y una disculpa, pues igual lo accidentado de la transmisión, pues bueno, está fuera de todo nuestro control también. Sí, claro que sí. Vamos a ver si hay alguna participación. Indíquenmelo, por favor, vía chat o si gustan hacerlo con la manita en la aplicación. Vamos a dar unos cuantos segunditos, doctora, para que podamos recibir algún comentario, alguna pregunta. Doctora Carmen, no sé si guste abrir el micrófono también y hacer su participación o quiere que lea yo la pregunta. Ok, está bien. Muy buenas Perfecto. tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Muy bonito su trabajo. Lamentablemente la tecnología no nos ayudó mucho en esta ocasión, ¿verdad? Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue el criterio para definir los meses que se analizaron? Ay, pues realmente no es que se haya definido un criterio, sino más bien fue ahora sí cuestión de facilidad. Como yo mencionaba, ir en invierno al Golfo es bastante caótico. Entonces, ir dentro de los periodos de primavera, verano, es más fácil. Entonces, la, por cuestiones de facilidad, digamos, de alguna manera, casi todos, y en consenso con, digamos, con todos los que estuvieron involucrados en los proyectos, era más viable ir en verano por las cuestiones del clima y por la facilidad, porque se intentó ir en invierno y por la cuestión de los vientos es más complicado muestrear. Entonces, por eso solamente tenemos un invierno que nos permite comparar, ¿no? O más bien contrastar, digamos, invierno con verano, pero sí es complicado tratar de muestrear durante los inviernos o primaveras, ¿no? Que es cuando la condición climática de los vientos no favorece nada. Y doctora, las variables que usted analiza, ¿ha considerado recopilar datos de imágenes de satélite en lugar de hacer recolecciones de datos in situ? De hecho, sí estamos trabajando con datos de satélite porque tratamos de comparar, ¿no? Y sí vemos diferencias. La única deficiencia de lo que es la parte de los satélites es que solamente vemos la capa superficial. Y a nosotros realmente, si queremos ver la dinámica completa del Golfo de México, nos interesa ver la columna de agua. Pero sí se contempla o se usa lo que son las imágenes satelitales. De hecho,
uno de las primeras slides que presenté fueron trabajos de algunos compañeros que trabajaron con imágenes satelitales y sacaron muy buenos modelos o esquemas que se asociaban mucho a lo que nosotros estábamos observando, ¿no? Entonces, se usaban como de manera complementaria, ¿no? O sea, usar datos medidos para poder validar los datos a partir de los satélites, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Y por último, ay, qué preguntona me va a decir, ¿verdad? No, está bien. Este, ¿Por qué decidió estudiar el Golfo de México y no el Golfo de California que le queda más cerquita o el Pacífico que está ahí del otro ladito? ¿Por qué el Golfo de México? ¿Qué le llamó la Pues atención de él? mira, prácticamente fueron dos cosas, ¿no? Se vino en el 2010 el derrame del British Petroleum, se vino eso desencadenó muchas cosas desde la parte política, porque realmente este proyecto que tuvo la participación de muchos institutos, desde la UNAM, CICESE, Sinvestar de lo que sería Yucatán, Sinvestar, muchísimas instituciones se vieron beneficiadas de alguna manera con este problema, ¿no? Entonces, el gobierno quiso comenzar a hacer investigación para ver cuáles serían los escenarios si sucedieran este tipo de tragedias que pasó en la plataforma norte del Golfo de México, ¿no? Entonces, de ahí inició esta idea de poder, en principio, saber qué pasa en el Golfo de México, porque realmente había poca investigación en la región profunda del Golfo de México o en general en la parte de lo que domina las aguas mexicanas, ¿no? Casi todas las investigaciones están asociadas a la plataforma norte, que es aguas americanas, ¿no? Entonces, esa fue una de las principales razones. Se dio la plataforma y la oportunidad de entrar a un proyecto grande, financiado, con muchísimas expectativas. Y la segunda es, pues, fue meterse a algo que pues, no se sabe nada, ¿no? Desde el punto químico. De hecho, han salido muchísimos trabajos a partir de ese proyecto grande que se hizo una mezcla muy grande desde la parte ecológica para ver qué pasa con los organismos, cómo se mueve, desde la parte química, para ver los balances, desde la parte de lo que serían los hidrocarburos, qué pasan con ellos, hacia dónde se van, cómo pueden dispersar, y desde la parte oceanográfica, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay cambios? ¿Qué pasa en general? Entonces esas fueron las dos principales razones que me orientaron a participar en este proyecto, ¿no? Y pues conocer, porque sí tienes razón, aquí tengo el Golfo de México, perdón, el Golfo de California, que es un mar muy enriquecido también. Pero pues hay oportunidades y cara el aprender, ¿no? Muchísimas gracias, sí, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, tenemos una participación más de Jesús y con esta estaríamos dando por finalizado por tiempo ya también el seminario de este día. Vamos a darle la palabra entonces a Jesús. Adelante, por favor, abres el micrófono. Sí, gracias, Edgar. Doctora Jesús Bautista de acá del CINOC La Paz. Una pregunta, a ver si entendí. O sea, lo que usted dice es que en los años o en las condiciones en que más incursiona la corriente de lazo, se forman más incursiona dentro del Golfo de California, del Golfo de México, se forman más estos remolinos, ¿no? Y eso es mejor para la productividad, en general para el sistema, ¿no? En condiciones de oxigenación y eso. Y me llamó la atención que lo lleve hasta, mencionaba usted, por ejemplo, corales, que son organismos muy, muy costeros. O sea, que eso tiene una implicación dentro de la productividad del sistema hasta esos niveles. Y esto que usted menciona, o sea, ¿se ha comprobado? ¿Hay relaciones, no sé, al menos empíricas entre cuando más incursiona la corriente de lazo y la productividad de este tipo de organismos?
Sí, sí, no sé si hice bien la pregunta o si me la entendí yo. Mira, no he visto realmente que hagan una relación entre los corales con el- la advección de la corriente de lazo, ¿no? Pero estudios en la plataforma norte han visto que cuando incursiona la corriente de lazo y tienes las grandes, ¿cómo se llaman? Escorrentías de los ríos, en la plataforma norte se vuelve una región anóxica temporalmente. Entonces, si entra la corriente de lazo y se desprenden estos giros, lo que hacen es alar de alguna manera toda esa carga de nutrientes y carbonos que se encuentra cerca de la plataforma y la transporta hacia el interior y la va mezclando, ¿no? Entonces, lo que hacen ahí es que sí oxigena la columna de agua, concentración o redistribuye esa carga de nutrientes que tiene la forma norte hacia la región oceánica. Realmente no se ha visto hacia la región coralina qué efecto tenga esta advección de la corriente del lazo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que si lo vemos desde el punto de vista de lo que es acidificación, sí disminuye el, el, la concentración de omega aragonita cuando tienes condiciones ácidas, ¿no? Si advectas agua que tiene alto pH y tratas de redistribuir al medio, vas a compensar un poco esa deficiencia, ¿no? No vemos en la capa superficial valores de subsaturación, eso sí tienes razón. Sin embargo, muchos organismos están adaptados a ciertas cosas de saturación de omega aragonita. Si mal no recuerdo, creo que algunas especies necesitan por lo menos valores de 4 o 3 o por arriba para que esa agua que está saturada de valores de 4, 4.5 llegasen hacia lo que sería la plataforma o llegasen hacia lo que es la parte oeste, pudieran contribuir de alguna manera con agua más saturada, ¿no? Pero tienes la otra contraparte, en lo que sí eso puede ser un efecto sinérgico entre agua que favorecería la acidificación, pero empobrecerías el medio. De hecho, se sabe que una el Caribe o las aguas superficiales del Caribe son de las aguas más oligotróficas del medio, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen concentraciones bajas de nutrientes, pero como han estado en contacto con la atmósfera, pues están altamente oxigenadas. Si esta agua se advecta, lo que hace es oxigenar al Golfo de alguna manera, porque el tiempo de residencia del agua dentro del Golfo puede llegar a ser muy alto, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y ese ejercicio del efecto de que entre o salga la corriente de lazo específicamente con las regiones coralinas, no he visto estudios enfocados en eso, ¿no? Pero asumimos que puede tener un efecto positivo. Ok, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Bueno, pues con esto estaríamos dando por finalizado el seminario de este día. No sin antes agradecerle nuevamente a la doctora Gabriela Cervantes que haya aceptado nuestra invitación y comentarle que en el transcurso del día le estaríamos haciendo llegar la constancia correspondiente. Muchísimas gracias, doctora, y Muchas gracias a estaríamos ustedes. entonces esperando a los demás, pues vernos el próximo día miércoles. Gracias, doctora, muy amable. Igualmente, a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego, buena tarde a todos. Igualmente.